Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, hoy queremos tratar la situación de un país vecino que tiene muchas similitudes con lo que está pasando aquí en el Perú. Ambos países, de alguna manera, hace unos años, hace unos meses, eran estrellas latinoamericanas en cuanto a crecimiento, reducción de pobreza, en cuanto a indicadores sociales, eran considerados estrellas del mundo emergente, Perú y Chile. Sin embargo, ambos países ahora están gobernados por gobiernos de influencia comunista, por gobiernos de orientación colectivista, comunista. En el caso del Perú, por ejemplo, eso es muy marcado con el gobierno del presidente Castillo y Perú Libre. Pero la diferencia en ambos países es que mientras que en Chile las clases medias apoyan o apoyaron el proceso constituyente que el día de hoy se realiza en Chile, en el Perú la constituyente ha sido rechazada. Y el Congreso ha aprobado incluso una ley que subraya y que graba en piedra lo que está escrito en la Constitución. Bueno, sin embargo, en Chile el proceso constituyente está configurando un nuevo modelo, un nuevo proyecto de país. Aquí lo decimos con claridad, es un proyecto soviético, es un proyecto comunista que impresiona por sus vínculos con el pasado. Y bueno, para hablar de todos estos temas, el día de hoy hemos convocado a Alexis López, director de radio y televisión de Santiago de Chile, permanente entrevistado, colaborador de este portal, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Alexis, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a Perú. Bueno, la convención en Chile, si uno mira el gobierno de Gabriel Boric, digamos, uno puede tener cierto optimismo. Finalmente, el señor Boric ha nombrado al expresidente del Banco Central de Reserva, un hombre socialista, pero comprometido con la macroeconomía que ha organizado Chile en las últimas décadas, ¿no? Si uno mira al gobierno de Boric, uno dice, bueno, pues esto puede hay ciertas posibilidades de optimismo, pero si uno mira lo que está pasando en las comisiones de la Convención Constituyente, la noche es negra para Chile. En la Convención Constituyente se está aprobando un proyecto de constitución colectivista, comunista, soviética, sin medias tintas. Explícanos, por favor, esta paradoja que está viviendo Chile. Efectivamente, yo creo que, dado que de construcción es paradojal, lo que estamos viviendo es paradojal. Primera constatación, la diferencia de respuesta entre Perú y Chile a este proceso revolucionario, porque lo que hay en Perú instalado es un proceso revolucionario tan revolucionario como el que hay en Chile. La única diferencia es que allá han logrado el gobierno, acá también, pero no han logrado la institucionalización del proceso, que es lo que está ocurriendo en Chile con la Convención Constitucional. Mientras eso no pase, Perú tiene al menos un freno al avance del gobierno de Castillo suficientemente robusto, más el respaldo que ha tenido la actual constitución, ¿no? En el caso chileno, bueno, gracias a Piñera, y eso hay que remarcarlo una y mil veces, gracias al traidor de Sebastián Piñera, con todas sus letras, bueno, se entregó todo el andamiaje institucional a sectores básicamente radicales, maximalistas, que están más allá incluso del Partido Comunista. Para esos sectores el Partido Comunista y el Frente Amplio de Boric son derecha, para que ustedes entiendan el nivel de radicalidad. Y esos sectores han venido sistemáticamente aprobando una cantidad de idioteces, una cantidad de barbaridades que auguran que vamos a tener un engendro constitucional. Pero ellos sostienen, claro, es engendro, pero es nuestro engendro. Y con eso en la mano, entonces vamos a vernos sometidos desde la perspectiva institucional, y ahí está lo grave, a una estructura de consolidación y clausura, esto es muy importante, de este poder de los grupos radicales. Y esto va a ser incluso en contra del gobierno de Boric. Lo que está ocurriendo es una pelea intraizquierda en este minuto entre los sectores más moderados. Boric no es de los sectores más moderados, y el Partido Comunista tampoco. Hay una izquierda más allá de Boric y el Partido Comunista hacia centro, ¿no? Y los sectores más radicales. Pues bien, en eso Boric está en el fiel de la balanza. Por una parte, tiene el problema de que su gobierno solo va a tener éxito en la medida que la propia constitución sea aprobada. Ahí tiene un primer problema. Pero a la vez
tiene que moderar, y ese es el segundo problema, que está resolviendo en términos constitucionales la Convención Constitucional. Porque el problema que va a tener es que podrían pasar por encima literalmente de todo. Ya han definido que Chile va a ser, deja de ser república, eso es lo primero que quiero señalar. Eso es lo que te quería preguntar, Sí. Alexis. Si tú tuvieras que resumir, bueno, hasta ahora se están aprobando en las comisiones, todavía no hay, digamos, acuerdos de pleno, si no me equivoco, ¿no? O ya existen todas estas barbaridades, pero por ejemplo, yo tengo entendido que se ha aprobado la elección popular de las Fuerzas Armadas. Eso es el Van a ir a soviet, eso, van ¿no? a ir a eso, en Eso es el comisión. soviet, ¿no? Digamos, pero explícanos cómo va la constituyente, Sí. cuáles son sus principales acuerdos y en qué momento está. Están a nivel de las comisiones, y las comisiones son las que han venido proponiendo cosas como sovietizar, literalmente, fue rechazado, pero sovietizar al país. Una constituyente literalmente dijo que había que hacer soviet en Chile. Ahora, dicho sea de paso, en Chile ya tenemos soviets, esto es, estructuras de consejo instaladas al interior de la propia estructura del Estado, porque tenemos por cada ministerio, por cada subsecretaría, por cada municipalidad, consejos de la sociedad civil. Bueno, son soviets que ya están en la estructura vertical del Estado. Dicho eso, ese sector radical maximalista está buscando mucho más allá incluso de lo que fue la Constitución bolivariana, mucho más allá incluso de lo que fue la Constitución del MAS de Evo Morales, llegar a un modelo de radicalidad total. ¿Y por qué lo planteo? Porque lo que se ha aprobado en las comisiones apunta hacia ese sector de maximalismo, de aceleración de procesos, y es muy difícil que en el Pleno vayan a salir todas estas cosas rechazadas. Es casi prácticamente imposible porque quien tiene la hegemonía al interior de la Convención Constitucional es el sector radical. La lista del pueblo, los sectores de movimiento, todos los esquizos de construcción, feminismo radical, anarquismo, ¿Y cuáles son esos anarcoveganismo, etc. acuerdos? ¿Cuáles son esos acuerdos? Ok, ¿Cómo los vamos a resumirías, en enumerarías? orden, en orden. Primero lo primero, y es lo que estaba mencionando. Chile deja de ser república, ellos dicen que no, pero en los hechos ya dejó de ser república con la propia elección de los convencionales constituyentes por el problema de no igualdad en el voto, ¿no? Bueno, las repúblicas históricamente se sustentan en tres principios desde la Revolución Francesa que heredamos nosotros en América. Fraternidad, que se rompió el 18 de octubre con la insurrección revolucionaria violenta que hemos seguido viviendo hasta el día de hoy. Fraternidad no existe. Igualdad ya no existe porque igualdad significaba primero y ante todas las cosas igualdad en el voto. Y eso es lo fundamental. Bueno, en la elección de la Convención Constitucional había cuotas por raza y cuotas por género. Se rompió la igualdad. De hecho, hubo convencionales que salieron electos por los denominados pueblos indígenas con 100 votos o menos de 100 votos. Es decir, el voto de un convencional, el voto de un ciudadano que se declara indígena, en ese caso particular valía 1000 veces más que el voto de cualquier chileno común y corriente. Se rompió la igualdad y la convención ha ratificado aquello. Y lo tercero tiene que ver con la libertad y voy a ir a eso de inmediato. Bueno, ¿qué han sancionado? Que Chile va a ser un Estado, dicen ellos, plurinacional. Eso ya por sí mismo es una no república. Los Estados plurinacionales no son repúblicas, lo voy a explicar inmediatamente. Luego, pluricultural. ¿Por qué tiene que quedar en la Constitución algo que puede ser de suyo y de perogrullo lógico? Porque Chile es un país de inmigrantes y bueno, hay distintos grupos culturales que están presentes que terminan amalgamados a la identidad nacional chilena al final del tiempo. Tercero, regional. Esto es una cosa entre medio de un sistema de, de gobiernos locales tipo Estados Unidos y gobierno centralizado. Están en la mitad. No es federal, pero tampoco es unitario y central. ¿Por qué? Porque le están entregando a las regiones autonomía, que ahí está la palabra, para, por ejemplo, determinar, van a tener parlamento propio, o sea, ya están a un paso de ser estados autónomos, no regiones. Luego van a poder determinar impuestos, van a poder determinar exenciones tributarias, si quieren, van a poder determinar inversión. La posibilidad entonces de que, voy a poner un ejemplo simple, en la segunda región, donde se concentra la mayor riqueza minera del país, que es el 26% del ingreso nacional, decida de que, bueno, no van a entregar el 26% del ingreso nacional, van a entregar un 5%. ¿No? ¿Y quién les va a poder decir algo si son autónomos? Pues. Y bueno, y la región de, no sé, Aysén podría declararse
zona libre de impuestos o lo que quieran hacer. Y así, se rompe entonces la unidad nacional y aquí está lo más importante. Este modelo, lo que está haciendo en parte Castillo, lo que ha hecho Morales en Bolivia, lo que ha hecho Chávez y Maduro en Venezuela y lo que va a ocurrir en Argentina también, está destinado literalmente a destrozar, a destruir, a deconstruir los estados nacionales. Eso es el fundamento primario. ¿Ah? Y entonces terminan en esta amalgama estúpida. Te comento que acá en el Congreso peruano se acaba de aprobar una iniciativa de acusación constitucional contra el presidente Castillo por traición a la patria, en el sentido siguiente, por fomentar una política que atenta contra la unidad territorial con la propuesta de la República Aymara, con la idea de ceder costa del Pacífico a Bolivia y todos esos argumentos. Entonces, digamos, es parte del menú. Y si vemos lo que está viviendo ahora Rusia, al margen de cualquier enjuiciamiento de la invasión, bueno, lo que está viviendo Rusia con los países fronterizos es obra de Lenin, es obra del comunismo soviético que creó estas repúblicas artificiales y ahora se enfrentan entre ellas, ¿no? Bueno, Ucrania es la mejor muestra de eso, lejos. ¿No? Ucrania históricamente no existió, fue una invención del punto de vista geográfico político, eso es lo que quiero mencionar. Siempre estuvo el territorio y siempre hubo gente que nació en Ucrania. Bueno, pero el Estado Nacional Ucraniano no existía. El Imperio Ruso nació de Kiev, del así reino. Así es, exactamente. De ahí se expandió. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, ¿no? El hecho concreto, entonces, sintetizando, es que lo que se busca es la deconstrucción de los estados nacionales formalmente. ¿Ya? Ahora, me gustaría preguntarte, en términos de economía, se desconoce la propiedad privada, ¿no es cierto? Se propone nacionalizar los recursos naturales, ¿no? Todo. Es decir, ya no hay propiedad privada, no hay educación privada, no hay AFPs, ¿no es cierto? Cuéntanos en términos de la economía, porque un poco, digamos, algunos creen que esto es solamente una sobrereacción de una ultraderecha latinoamericana. Cuéntanos en términos económicos. Ojalá fuera teoría de la conspiración, ojalá yo me hubiera equivocado los últimos 3 años que he estado diciendo lo que va a ocurrir y los últimos 20 en total que he venido desarrollando análisis sobre el proceso revolucionario, ojalá estuviera totalmente equivocado, porque si estuviera totalmente equivocado no estaría pasando lo que está pasando. Lamentablemente acertamos hace mucho tiempo atrás cuando señalamos que el camino que venía desarrollándose en Chile nos llevaba exactamente a esto. Voy a partir por el tema económico mencionando lo siguiente. Ellos ya aprobaron en comisión de que todas las minas, el agua, todas las empresas en realidad productivas de gran nivel de energía, van a pasar todo a control del Estado. Nacionalización, no es estatización, no es la figura típica de que van a expropiar, porque expropiación significa que te tienen que pagar. Nacionalización en el modelo que están planteando no significa que te paguen, significa que pueden llegar a acuerdo para pagarte en 20 o 30 años en cómodas cuotas mensuales, si es que, porque se está nacionalizando. Las nacionalizaciones siempre son robo del punto de vista práctico, porque se le quita a alguien la propiedad de lo que sea, independientemente de que uno pueda entender de que hay recursos naturales estratégicos, de que hay recursos naturales que son nacionales, etc. Eso es otra discusión. El problema acá es el problema de propiedad. Bueno, se anula la propiedad y eso significa que se desconocen inmediatamente tratados internacionales, se desconocen inversores extranjeros, China, por ejemplo, y esto va a ser muy interesante. Boric, y aquí quiero hacer el contrapunto, ya apostó y tomó posición en una cosa fundamental. Boric es, junto con Piñera, por supuesto, quienes han condenado la invasión de Ucrania por Rusia. Bueno, por supuesto, eso significa que se pone al lado de Estados Unidos, la OTAN y el atlantismo, naturalmente. Si uno se fija lo que pasó en Argentina, donde hubo abstención, o en Brasil, donde hubo abstención también, ya, bueno, Venezuela apoyando a Rusia, por supuesto, Cuba también, Nicaragua también, no hay que decir más, y por supuesto Irán y todo el denominado eje del mal por Estados Unidos. Entonces Boric acaba de tomar posición con el sector contrario a aquello. Bueno, el problema que tiene es que nuestro primer socio comercial hoy día es China, lo más probable es que en Perú también. Y luego, coligado con China, está Rusia. Entonces son una entidad económica. Yo dudo mucho de que estas sanciones económicas a Rusia realmente terminan afectándola si logran hacer el bloque con China, por ejemplo, ¿ya? O con la India.
Claro, o Pero sea, termino en esto, solo para decirte lo siguiente. Entonces, va a haber un choque, literalmente, entre tratados internacionales, los tratados comerciales internacionales. Chile es el país que tiene más tratados individuales y colectivos junto con con el Perú, planeta. junto Y con Perú Perú. también, por supuesto. Y finalmente con el problema de esta lucha geopolítica, que también se va a sumar. Bueno, todo eso augura un desastre mayúsculo. Además, en un contexto donde la inflación ya ha superado los límites históricos lejos, hacía muchas décadas que no teníamos la inflación que tenemos en este minuto, el nivel de los aranceles subió enormemente, el dólar está disparado, más ahora con el problema en Ucrania, justamente el petróleo, que es el insumo fundamental, ha subido y va a seguir subiendo si la cosa sigue mal allá, y suma y sigue, además de los efectos de la pandemia. Entonces, bueno, lo que quiero señalar es que quien crea que el país va a poder seguir marchando en esa economía que alguna vez tuvo en los finales Bueno, de los 90 el 6% de crecimiento que dejó hace mucho tiempo de tener. Chile ha estado creciendo al 2, máximo al 3% de los últimos 20 años. Entonces, se acabó el boom. Ha crecido sistemáticamente, pero menos, siempre menos. 4%, 3%, 2%. Bueno, ahora va a tener crecimiento negativo. De hecho, comparado con el año pasado, tenemos crecimiento negativo. o sea, digamos, eh, en términos económicos, lo que se plantea es una colectivización general de la economía, de eso no hay duda el día Así, de hoy, tal cual. ¿no? A pesar de, bueno, y los TLCs quedan entre paréntesis, pero en el Van a asunto de los... revisar, perdón, en los propios acuerdos van a revisar todos los tratados, dicen ellos. Bueno, ahí se van a enfrentar no solamente con China, sino también con Estados Por Unidos, con la supuesto, comunidad europea, es decir, con el mundo global, pero en el ¿no es mundo. verdad? ¿No? Con el mundo global. Ahora, en términos de Fuerzas Armadas, una de las cosas que llamó sobremanera la atención es que se plantea elegir a los mandos de las Fuerzas Armadas. Es decir, son las Fuerzas Armadas de los soviets de Lenin, Soviets, tal ¿no? cual. ¿No? Eso es verdad, ¿Sí? digamos, se ha aprobado en comisión. Está propuesto, aprobado en comisión, falta el pleno, viene dentro del paquete de medidas para desarticular a las Fuerzas Armadas Nacionales y transformarlas en, porque toma nota, si son regiones autónomas, tienen Fuerzas Armadas no nacionales, pues. Son autónomas, ¿por qué tendrían que tener Fuerzas Armadas Ahora, Nacionales? la pregunta que existe, eh, Alexis, es, ¿qué va a hacer el gobierno de Gabriel Boric frente a esto? Porque si bien tú dices, ¿no es cierto?, que el éxito del gobierno de Boric tiene que ver con una nueva constitución, porque está ligada a su Está campaña ligado. electoral, pero ya después de aprobado estos elementos en las comisiones, todo parece indicar que el gobierno de Boric no va a poder avanzar con un marco constitucional de este tipo. Entonces la pregunta que surge Sí y no. ¿es posible imaginar al gobierno de Boric aliándose con el centro, con la derecha, en contra del no a la Constitución? No, no va a ocurrir aquello. Boric y todo el sector del Partido Comunista hacia la izquierda, el Frente Amplio de Boric es más a la izquierda del Partido Comunista, no hay que equivocarse. Boric es más de izquierda que los comunistas, eso es lo que quiero decir, porque están de construcción, es más allá. Pues bien, Ujú. ese mundo, hasta llegar a estos colectivos radicales, toda esa izquierda, tiene en este minuto que decidir qué quiere hacer. ¿Quiere avanzar paso a paso, como ha dicho Boric, es decir, avanzar consolidando, que es el lema del Partido Comunista, o quiere avanzar sin transar, que es lo que está planteando el sector radical? Acelerar proceso, maximalismo. Bueno, esa es la discusión y la pelea. Puede ocurrir que en el enfrentamiento, porque tenemos 5 meses para que se vote la constitución que Ah, se va a escribir, o sea, o estamos sea, al lado. eso sería en Agosto, septiembre, agosto. agosto. En agosto va a ser el plebiscito. Entonces, 5 meses, yo te aseguro que marzo, abril, mayo, los primeros 3 meses de Boric del 13 en adelante, de marzo, van a ser de instalación. ¿Con qué muñeca puede hacer un gobierno de instalación algún peso al interior de la convención? Poco. En la convención los sectores más moderados, para que se entienda en qué estamos, son los sectores, por ejemplo, del bloque socialista. Es izquierda, pero está dentro de los moderados. ¿Ah? Los sectores que están a la derecha del Partido Comunista, en el fondo. Bueno, todos esos sectores han
intercambiado votos o han aprobado cosas en conjunto con la minoría de centro derecha que hay, que obviamente no tiene ningún peso en eso, no tiene capacidad, porque no le dio para obtener un tercio, que era el porcentaje que le permitía bloquear. Bueno, resumen entonces, es que al interior de la convención, a mi juicio, el maximalismo va a imponerse, haga lo que haga Boric, porque vuelvo a la pregunta obvia, si te quedan 5 meses, marzo, abril, mayo, junio, Pero, julio, agosto, 5 meses, a agosto 6, pero 5 meses. Los primeros 3 meses de cualquier gobierno son de instalación para controlar el gobierno, quedan 2. Y en 2 meses va a lograr desarticular los acuerdos que ya van a estar tomados, porque tienen que, ahora empiezan las aprobaciones en pleno, para llegar a una constitución moderada. Bueno, no va a ocurrir. Y eso entre medio le puede significar, si mete mano, si quiere hacer algo y decir algo, ya se lo mandaron a decir directamente, no tiene ninguna autoridad, porque así quedó en el acuerdo que dio origen a esta convención, no tiene ninguna autoridad ni capacidad de dirección de nada. Segundo, sus fuerzas al interior, lo que representa el Frente Amplio al interior de la convención, es una minoría. Y el Partido Comunista también es una minoría. El sector mayoritario, te reitero, es el sector maximalista radical. Ellos tendrían literalmente lo que tú planteas, que aliarse con la derecha. Bueno, por definición, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y eso va a ser la muerte. Se están o sea, poniendo lo máximo, según tu criterio, que se podría esperar de Boric como líder o del gobierno de Boric es que se abstenga. Es decir, no en lo van una a hacer. polarización entre el radicalismo y la derecha con respecto al plebiscito de salida de la Constitución, podría imaginarse que el gobierno de Boric se abstiene. No, no. El gobierno de Boric va a estar absolutamente a favor y al servicio de la Asamblea, de la Convención, porque saben que su poder depende de eso. Entonces, hay un juego ahí de equilibrio. Pero cuando yo leo los diarios chilenos, Alexis, pareciera que la derecha, el centro, los demócratas chilenos guardaran esa esperanza de que el gobierno de Es una Boric esperanza, no, frene pero, o cuidado, morigere, no. o No es el morigere. sector, no es el sector de Boric y no es el Partido Comunista. El Partido Comunista y el Frente Amplio están absolutamente a favor del cambio de constitución, total. ¿Ya? Eso es por definición. Son los sectores a la derecha del Partido Comunista, es decir, la centroizquierda y la izquierda moderada, la izquierda democrática, para decirlo literalmente. Esa izquierda ya reaccionó, han sacado, por ejemplo, Christian Worken, que es un filósofo intelectual chileno de mucho prestigio. Bueno, él organizó un movimiento de los amarillos. Los amarillos en Chile siempre hizo referencia a la gente que está en el centro, ¿ya? Centro izquierda habitualmente, pero centro. Pues bien, ha logrado concitar apoyo de una lista importante de gente de izquierda, mayoritariamente, pero moderado, diciendo que si la Constitución sigue como va, bueno, ellos van a tener que estar por el rechazo. Entonces, lo que está pasando es que se empieza la balanza, que estaba muy cargada a la prueba, digamos, y había casi nula posibilidad de que ganara el rechazo, ahora empieza lentamente a equilibrarse. Y si sigue la tendencia y si pasa lo que te estoy diciendo, hay posibilidad incluso de que gane el rechazo, que es muy baja. Si yo te preguntara, por ejemplo, por el expresidente Frei, por Lagos, por Bachelet, digamos, de alguna manera los expresidentes en Chile, a diferencia de los expresidentes en Perú, juegan un papel importante en la política. Sí, pero están sobrepasados, Víctor. Pero ¿cuál sería la opinión de ellos, por ejemplo? La opinión de ellos, si sigue como va a terminar siendo que hay que rechazar, porque la Constitución no es buena, ¿no? O sea, dudo mucho que Lagos vaya a querer ese nivel de radicalidad en una Constitución sabiendo lo que va a ocurrir. Porque acá no, Lagos alguna vez dijo de que no era necesario una constituyente porque los grandes cambios de la Constitución pinochetista habían sido formulados, desarrollados por la concertación, sí, en el proceso de la concertación. Eso es exactamente lo que dijo Lagos, ¿no? De hecho, la Constitución que se está modificando es la Constitución, perdón, que se va a eliminar, es la Constitución de Lagos. No es la Constitución de Pinochet. Hay más de 80 artículos que se cambiaron en los últimos 30 años. No tiene. Es casi simplemente propaganda política decir que es la Constitución de Pinochet, justamente para buscar el rechazo de esa Constitución. Bueno, lo que va a ocurrir, y aquí quiero sintetizar,
es que la gente va a terminar votando rechazo no porque esté de acuerdo con la constitución de Pinochet o Lago, sino porque está en desacuerdo con la nueva, porque es mala. Bueno, si eso ocurre, hay una probabilidad importante en el tiempo, los próximos 5 meses, de que el rechazo logre concitar una adhesión cada vez mayor de los sectores moderados de izquierda, que sería lo clave en este minuto, porque si esos sectores efectivamente logran movilizar gente que lo pueden hacer, habría posibilidad de que el rechazo termine por 1 punto, 2 puntos, incluso, que muy breve, muy poco, ganándole a la prueba. Es muy difícil no obstante, porque tienes tú el octubrismo, aquí se le puso así al final al sector radical revolucionario, pues bien, el octubrismo tiene capacidad de coacción en la calle, y ningún partido más acá del Partido Comunista tiene esa capacidad. Si el Partido Socialista llama a una concentración, si el PPD llama a una concentración, si el Partido Radical, no llega a nadie. El sector que es capaz de movilizar gente, contingente de los territorios, eso en deconstrucción es el lenguaje, pero lo usan ellos, bueno, son los sectores radicales. No es el Partido Comunista exactamente, ni es el Frente Amplio. El Frente Amplio congregará a un sector en Santiago de Ñuñoa y lo que se llama la izquierda caviar, ¿no es cierto? Bueno, esa gente es la que puede llamar el Frente Amplio, pero los sectores populares que son capaces de hacer violencia revolucionaria los convoca el sector maximalista radical. Ahí está su gran carta, y eso es, en el fondo, lo que se va a jugar en los próximos meses, lo vamos a ver. Ahora, ¿y la derecha cómo está en este escenario? Digamos, la actuación de Kast, de José Antonio Kast, le ha permitido lanzar un proceso de organización. La derecha tradicional, digamos, por la derecha, algo así como que no se oye nada, padre, ¿no? O sea, quiero ser sumamente gráfico, la derecha en Chile está muerta. Y lo que puede vivir, que no es exactamente esa derecha tradicional, es el Partido Republicano, pero hasta ahora, hasta este minuto, la verdad es que no ha tenido capacidad de encabezar un proceso de resistencia al proceso revolucionario, y menos de capacidad de defensa. Por otra parte, Kast se ha dibujado post-elección. Él primero dijo, me retiro. Imagínate lo que implica eso, sacó un 44% de los votos. Y bueno, no resulta electo, entrega el partido, se lo entrega a Rojo Edwards, que queda como presidente, que es de su alta confianza, y él toma un segundo plano. Y ahora aparece diciendo que quiere liderar el rechazo. Pues bien, si Kast llega a liderar el rechazo, va a ganar el apruebo, porque va a haber más gente rechazando porque está Kast que otra cosa. Pero digamos, eso es a nivel del movimiento de los actores políticos. Pero yo me imagino que la sociedad, los medios de comunicación, tienen que reaccionar frente a estos acuerdos, francamente, febriles de las comisiones de la Convención Constituyente. Han dado espacio, los medios, han dado espacio a la disidencia controlada, que significa las críticas por la radicalidad, etcétera, etcétera. Eso absolutamente. Pero la totalidad, salvo muy escasas excepciones, una radio en el país, no hay canales de televisión nacionales. Hablas de Radio Bio Bio, ¿no? Sí, la Radio Bio. Es la única que mantiene todavía un nivel de independencia respecto a la corriente, al mainstream de los medios importante. No quiere decir que en determinado minuto actúe de caja de resonancia como todo el resto de los medios de la convención, si todos lo están haciendo. Pero no hay, en definitiva, a nivel de medios nacionales, ninguno realmente que esté en contra del proceso. Por todo lo que nos dices, tu pronóstico es pesimista, ¿no? No, es realista. Es realista. Bueno, es realista. Digamos, si te preguntara por un escenario, ¿cómo te imaginas el resultado del plebiscito de salida de acá a 5 meses con respecto a la constituyente? Al día de hoy, con el apruebo, ganando por un pequeño porcentaje, 4% máximo. 54, al día de hoy, o sea, al Chile, día de hoy. Hoy Chile está perdida para la libertad, para la democracia, para Occidente, para el capitalismo. Si se aprueba la nueva constitución, se produce lo que técnicamente se llama clausura de proceso. Esto siempre lo trato de explicar, pero la gente no lo entiende. Lo voy a explicar con un ejemplo histórico. En 1973 hubo una elección complementaria de parlamentarios y la Unidad Popular de Salvador Allende obtuvo un 43.3%, una enorme votación. Y eso impidió que a Allende se lo pudiera destituir democráticamente, es decir, a través del Congreso. ¿Por qué? Porque había clausuras de proceso.
Ya no había salida institucional de ese proceso revolucionario. Y lo que va a ocurrir si gana el apruebo de la Constitución es que se clausura el proceso de la ley institucional. Lo que significa sumamente simple es que esto no va a terminar institucionalmente. Y todo Chile, en este minuto te puedo anticipar eso, todo Chile sabe que con este rumbo que está llevando el país, vamos a terminar en una salida no institucional de proceso. Eso significa, en el caso más bajo, en el caso más mínimo, intervención de las Fuerzas Armadas, y en el caso mayor, guerra civil abierta. Eso es compartición de las Fuerzas Armadas también. O sea, así, a eso vamos. ¿Tú crees que Chile va a volver a vivir la experiencia del 73 de alguna manera? No, va a ser peor. Pero ya en un mundo globalizado. No, va a ser peor. O sea, va a ser peor. ¿tú pronosticas que la Fuerza Armada institucionalmente podría intervenir? Es un escenario, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es uno de los escenarios. El otro escenario es guerra civil, porque ya estamos técnicamente hace mucho rato en guerra civil de baja intensidad, el 18 de octubre. En algunas zonas del país estamos en media intensidad, pasando alta. La Araucanía en particular, donde ya los asesinatos directos por la espalda a trabajadores desarmados ya están. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, no hay otro término para denominar eso. No es, como dice el gobierno, como trata eufemísticamente de decirlo siempre, violencia rural. No, se llama guerra civil, porque son civiles, matando a otros civiles. Bueno, eso ya está ocurriendo en la Araucanía, media intensidad para alta, y yo te voy a dar el índice súper fácil porque tenemos hecho una matriz de análisis de escalamiento. Cuando se asesine a la primera autoridad democráticamente elegida de la zona, bueno, pasaste a alta intensidad. Alta intensidad. Inmediatamente tú tienes que hacer el TIC porque esos son los preámbulos del enfrentamiento directo. En Santiago hemos estado baja intensidad con algunos PIC de alta intensidad, el ataque al metro, por supuesto, que se cuentan entre esos PIC, pero baja intensidad. Pero en el norte tenemos el problema de los inmigrantes venezolanos y eso está en media intensidad, porque ahí hay secuestros, no teníamos secuestros en Chile, no es habitual, dentro de las prácticas de delincuencia común, no existe, pero los venezolanos lo traen incorporado porque es práctica de la delincuencia subversiva, secuestros para extorsión, ¿no? Pues bien, ya tenemos 2 casos de secuestro con una persona fallecida porque no se pudo pagar el rescate o simplemente la mataron, y significa que estamos en media intensidad para alta intensidad en el norte. Eso solo puede empeorar. Todo este escenario apocalíptico que describes empezó con la guerra cultural, ¿no? Sí, hace 30 años y más. Claro, empezó con las ideas, con los relatos, ¿no? Es decir, y también empezó con la incapacidad de los sectores republicanos, de los sectores democráticos, de los verdaderos liberales, de los verdaderos conservadores, de oponerse a estos relatos. Pero quisiera hacerte notar un elemento, Víctor, que es sumamente importante. Esto no pasó solo en Chile, pasó en Occidente, completo. Esto es América en su conjunto, América del Norte, Norteamérica, porque esto es América y siempre esto fue América, lo otro era Norteamérica. Bueno, América en su conjunto, Europa en general, y todos los lugares donde hubiese alguna línea que conectara con la cultura occidental a las naciones que estaban allí. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el problema que tenemos no es un problema en Chile, el problema que tenemos es un problema civilizacional occidental. Esto es la muerte post-decadencia de Occidente, Spengler, de ahí para adelante. Entonces, el 90, con la caída de la Unión Soviética, ocurre lo más grave de todo, que es que se acepta por muchos, en mi caso no, nunca, la tesis del fin de la historia de Fukuyama. Y Fukuyama decía, bueno, se cayó el comunismo, pues ya nunca más vamos a tener este problema, ahora dedicémonos a lo que hay que es hacer negocio. Desideologicemos a la sociedad. Bueno, la derecha en todo el planeta, en general los centros políticos, dejaron de hacer política y se dedicaron a hacer negocios. La izquierda no. La izquierda nunca paró de hacer política y particularmente nunca paró de hacer política revolucionaria. Además con modelos nuevos, porque estamos en el modelo de revolución molecular que es nuevo, ¿ya? Entonces, frente a eso, 30 años de guerra cultural de la izquierda, hegemonía a nivel de población, absolutamente, por eso ganó Boric, finalmente se traducen en esto que estamos viviendo. Bueno, Chile va a ser el nuevo paradigma. Luego, los paradigmas revolucionarios... pero lo más probable es que les pase lo mismo que les ha pasado históricamente. Yo siempre les recuerdo a los que miran esto, porque la memoria es corta, que los propios analistas marxistas dicen que en Chile
ellos han intentado 40 veces, no 4, 40 veces, hay que hacer así, 40 veces llegar al poder y han logrado llegar al gobierno 3 veces. Y las Con 3 la perdieron República, por radicalizar el proceso. espérame, han llegado 3 veces al gobierno, con la República Socialista Nacional de Marmaduke Grove en los años 30, que incorporó los llamados resquicios constitucionales, gobernar saltando la Constitución. Duró una semana y tanto y da lo mismo, pero eso quedó en la Constitución. Luego con Salvador Allende, que usó esos resquicios constitucionales de los 30. Y ahora, con la doble cosa de Boric llegando al gobierno, más, y esto es lo más importante, la Convención Constitucional, que está desmontando la estructura institucional del país, de república, a esto que hemos comentado. Este proceso último tiene el problema adicional de estos focos de conflicto medianos o altos de intensidad violenta ya declarados. Bueno, no hay que ser sabio, no hay que ser un analista experto para saber que si usted está echándole benzina al fuego, lo más probable es que se le queme la casa. Y eso es lo que va a pasar en Chile. Muy bien, bueno, lamentable que estemos hablando estas cosas de Chile, una estrella de América Latina, un ejército vinculado incluso a la OTAN, uno de los pocos ejércitos vinculados a la OTAN en Occidente de América Latina. Lo mismo está pasando en Perú, ¿no? Pero hay diferencias, pues en Perú estamos resistiendo, hemos evitado la constituyente, ¿no? Y la mayoría de la sociedad y las clases medias no apoyan una constituyente, no apoyan una colectivización. En Chile pasa todo lo contrario, ¿no? Pero en fin, te agradezco infinitamente, Alexis, por estas interesantes reflexiones que ayudan para entender la crisis de, no sé cómo llamarlo, la crisis de época que vive América, el conflicto, la crisis de época que vive América Latina, y solo afirmar pues que, digamos, América Latina siempre va a ser parte morena de Occidente, por más que quieran las ideologías llevarlas por otro rumbo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, la historia de América Latina, su historia, sus tradiciones, que al final pesan decisivamente cuando existen este tipo de proyectos, ¿no? Te agradezco mucho, Alexis, ¿no? Muchas gracias. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.